Continuando con la edición de superficies, hay una serie de características muy importantes que están asociadas a la forma en que se visualiza o a la cantidad de datos que tenemos en nuestro computador. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo la máquina que se esté empleando, en algunos momentos cuando se esté generando algún tipo de operaciones puede requerir mayor o menor espacio en RAM, ¿sí? Eso lo que me garantiza es que mis procesos van a ser un poco más rápidos o más lentos. Para ello hay un sencillo comando que me permite, si nos damos cuenta, acá en pantalla el intervalo es demasiado pequeño, ¿sí? Lo cual nos permite generar muchas curvas de nivel, y de pronto al hacer alguna serie de operaciones pues eso nos va a retrasar el trabajo de una u otra manera. Si yo quiero ver un poco menos o más degradadas las curvas de nivel sin llegar a alterar sus condiciones, lo puedo hacer visualmente, esto con el fin de mejorar el rendimiento, la utilidad en la máquina. Para eso usamos el comando denominado level of detail, ¿sí? Y fijémonos que una vez lo activemos, él nos va a decir que va a modificar las condiciones para que el rendimiento en la interfaz o en el display sea un poco mejor, ¿sí? Entonces yo le digo que no hay problema, pero que sí lo quiero hacer. Entonces fíjese que entre haga un zoom out, las curvas van a ser más agradables a la vista. Sin embargo, si yo empiezo a hacer un zoom in o acercarme más, pues me va a mostrar con más detalle las curvas, ¿sí? Fijémonos. Entonces, aunque ustedes no lo crean, eso impacta en los procesos para generar el tema de algún tipo de operación o algún tipo de tratamiento de la información. El level of detail. Si yo lo deseo desactivar, simplemente le digo level of detail off y él vuelve a su estado normal. Sea que haga zoom in o out, me va a mantener la misma característica, ¿sí? Otra característica para generar las diferentes ediciones son los denominados bundaris. ¿Qué son los bundari? Pues básicamente son unas máscaras que me permiten hacer una serie de arreglos a la superficie. Vamos a ver, por ejemplo, unas condiciones especiales. Por ejemplo, vamos a asumir que esto es el techo de una edificación, se me ocurre, el techo de una edificación, y que a menos que se haya realizado la topografía sobre el techo de esta edificación, pues estas curvas de nivel son erróneas, ¿verdad? Dado que la mayoría de las condiciones topográficas de los digamos cielos rasos o techos o en fin, a menos de que sean planas, pues son muy uniformes, ¿sí? Para eso, o en los casos en los que usted tenga levantamiento de edificios o superficies cerradas, que usted quiera representarlas, debemos eliminar esas curvas que se me generan, porque eso quiere decir que eso o es una superficie abierta o que el techo de esta superficie tiene estas condiciones, lo cual no es cierto. Para generar los bundaris, simplemente una vez definido el sector o el edificio o el terreno, simplemente selecciono clic derecho en definición y de bundari y me van a aparecer una serie de herramientas. Básicamente vamos a ver la diferencia y para qué caso nos aplica. Por ejemplo, el loader. Vamos a ver para qué quiere decir el loader. Entonces, este va a ser el número 1 y quiere decir que todo lo que esté fuera de ese archivo me lo va a borrar. Entonces, fíjense que me eliminó toda la superficie, hizo un recorte y dejó única y exclusivamente lo que estaba dentro de la superficie. Si yo edito ese, digamos, este rectángulo, pues en el momento en que yo regenere, voy a dejar que regenere automáticamente para ver los cambios, me lo va a seguir eliminando. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo modifico el bundari, estoy modificando las curvas de nivel. Importante tener eso presente. ¿Listo? Entonces ya vimos el tipo order.
vamos a eliminarlo, y en el momento en que yo lo elimine, pues básicamente me debe generar la superficie de nivel o de terreno como estaba anteriormente. Una vez lo tenga ya, vamos a definir otro tipo de boundary, ¿sí? Que es el tipo show. Básicamente la diferencia entre estos dos pues ya la vamos a notar una vez que me permite ver las curvas y otro no ver las curvas. Entonces en este caso, que es la height, es la que empleamos comúnmente para las edificaciones. Quiero que me oculten las curvas que están encima de este tipo de edificación. Si yo nuevamente modifico ese boundary, pues él automáticamente me lo regenera. Eso sí, tengo activa la opción de regenerar automáticamente, que es en esta parte. Si no, simplemente cada vez que pase algo, pues el software me indicará que hubo algún tipo de modificación y que debo reconstruirla. ¿Listo? Eso es importante tenerlo. Esos boundary nos sirven para definir, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, las techos de las edificaciones, y eso que es muy importante a la hora de alguna interpretación, algún cubicaje, algún tema específico de esa zona. ¿Listo? Otra opción que muy comúnmente se emplea es el suavizar las superficies. Suavizar las superficies, pues básicamente le cambia un poco la angularidad a la superficie. Para ello, en el menú de superficies, desplegamos en definición y en la opción editar. En la opción editar encuentra la opción de suavizar algún tipo de superficie, lo mismo que incrementarle o subirle ciertas características. Por ejemplo, yo quiero que a toda esta superficie se me aumente las elevaciones en 1000 metros, por ejemplo. Entonces simplemente digito los 1000 metros y pues ahora las elevaciones de estas curvas de nivel pues quedaron aumentadas 1000 metros más de lo que corresponde. ¿Listo? Entonces básicamente eso pues para algún tipo de operación o algún tipo de característica que me soliciten, pues es importante tenerlo presente, por ejemplo, para ver las condiciones. 3228, ¿sí? Pero si por ejemplo yo la elimino nuevamente, pues vamos a fijar que la elevación estaba por los 2200 metros aproximadamente. ¿Listo? Eso es para efectos de algunos ajustes o cálculos que se requieran. Otra opción de edición es el suavizado, y el suavizado normalmente se genera por el método de interpolación del vecino cercano, ¿sí? Basado en que en una grilla básicamente acá me dice que seleccione qué tipo de superficie, o si es un polígono o un rectángulo, o definitivamente yo creo que me suavice toda la superficie. Entonces selecciono superficie y acá me dice que básicamente cuánto es el espaciamiento entre superficie o básicamente lo que yo deseo esa grilla crea. Entonces por ejemplo vamos a ver si acá se nota el cambio, le doy simplemente ok y bueno, no fue mucho el cambio, pero me genera un poco de suavizado o un mejor suavizado que no me lo da, por ejemplo, cuando estamos haciendo el suavizado en la generación de las curvas de nivel.